Bueno, bienvenidos a todos. Hoy voy a hacer una emisión en las tres plataformas que suelo utilizar, que son Facebook. Bueno, Facebook últimamente muy poco lo uso, Instagram y, y YouTube. Bueno, voy a tocar un temita mientras se va uniendo gente, como dije.
Bueno, espero que se haya escuchado con gambas incluidas y bueno, es un tema de Luis Salinas que se llama Salinas, creo si no me equivoco, que la verdad que está chulísimo. Recomiendo a todos que no conozcan Luis Salinas, echen un vistazo, guitarrista increíble. Bueno, nada, vamos a ver la clase. ¿Qué entendemos por guitarra moderna para empezar? Bueno, es un nombre medio de ahora, ¿no? Guitarra moderna, vamos a decir guitarra de música popular, ¿no? Sería lo que entraría en lo que es guitarra moderna, ¿no? O sea, quitando lo que es guitarra clásica, pues guitarra moderna, guitarra popular, ¿no? Eh, entonces, esta clase que yo pensé dar, o bueno, un poco contaros y darle mi punto de vista a todos esos guitarristas que llevan un tiempo tocando y que se pierden en el camino a lo mejor y no encuentran un poco la identidad o la voz interna, ¿no? O el camino decir, para no aburrirse y no perderse y todo ese rollo. A raíz de todos estos años que llevo tocando la guitarra, que son muchos, yo siempre digo que tendría que tocar mucho mejor para hacer ver la cantidad de años que hace que toco la guitarra, ¿no? Porque yo empecé a tocar la guitarra con 9 años y tengo 50 ya. Entonces son muchos años. Debería tocar mejor, lo sé. Pero bueno, uno da lo que puede. Eh, entonces, bueno, a lo largo de tantos años de tocar y de dar clases, también tuve la suerte de empezar a dar clases muy pronto, cuando terminé prácticamente el ciclo medio del conservatorio en Argentina, ya empecé a dar clases a los 16 años. Empecé a dar clases profesionalmente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces con esto quiero decir que, bueno, uno lleva mucha experiencia y conoce muchos guitarristas y el proceso de aprendizaje de un guitarrista, ¿no? Entonces, yo llegué a la conclusión de que la guitarra en un, diría, 80% o 85% no se enseña bien o no la aprendemos bien. No es que alguien tenga la culpa de que nos enseñaron mal, sino que el sistema que está un poco implantado, a menos que vayas a una escuela de música moderna, de las que hay ahora, ¿no? Como Berkeley o el GIT o bueno, aquí en España hay escuelas muy buenas, el SMUD o el Taller de Music en Barcelona. Eso aparte, que eso es el 20% de los que quedan afuera del 85, bueno, el 15, que son que van a esa escuela. Pero si no, los demás quedamos todos fuera y terminamos aprendiendo mal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues el camino se hace más largo, se hace más difícil, más tedioso y nos terminamos perdiendo en el primer tramo. En el primer tramo se lía la cosa, te mareas y se va todo al garete, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos mal. Aprendemos de una forma muy inmediata al principio, donde tenemos nuestros beneficios, ¿no? Y bueno, concretamente con la escala pentatónica aprendemos 4 posiciones o las 7 posiciones de los acordes aquí, y ya con eso, como tenemos la facilidad del instrumento de transportar, listo, se acabó. Ese fue nuestro único aprendizaje en cuanto a lo que es teoría musical
Y ya con eso es verdad que hay gente que se compró un castillo en Inglaterra, ¿entendés? Pero no quiere decir que todos tengamos esa misma suerte y ese mismo talento para otras disciplinas como la composición o tanto como musical como letrísticamente, de nacer en determinada época también. Entonces, como no todos tenemos esa condición, pues ese poco material que adquirimos en ese momento pues ya queda como obsoleto. Hoy día, si te quedas ahí, prácticamente que estás en el horno, ¿entendés? No quiere decir que haya gente que sabiendo eso ya es feliz. No estoy hablando de la felicidad, estoy hablando de cuando uno se pierde en el camino y no llega a donde quiere y se aburre y se estanca y siempre le faltan dos para el peso. Entonces, ¿por qué pasa? Pues por eso, por no haber aprendido de una forma académica o reglada o justamente aprendiendo las cosas que no son tan divertidas, que después te pasan factura, ¿vale? Entonces, un poco la idea de esta clase o de esta horita que voy a estar con ustedes charlando es un poco decirle cuáles son esos puntos que hay que hacer mucho hincapié para estudiar y después aplicarlo al estilo que te dé la gana y el que te guste, ¿no? Nunca sabe uno lo que va a terminar tocando. Yo empecé tocando la guitarra, no sé, al principio tocaba temas de Dire Straits y después terminé tocando temas de Megadeth y me tiré 1000 años tocando temas de Megadeth. Y después me pasé al blues y al jazz y después me empezó a gustar la música más popular así latina, bossa nova, bolero, después me gustó mucho más el jazz y después me gustó jazz fusión y así. Y uno va cambiando a partir al paso de los años, ¿no? Entonces no puede decir, no, a mí esto no me va a gustar. Nunca se sabe. Pero la música es la música. Toques lo que toques, ¿no? Eh, Así que mejor aprenderlas desde un principio y ya después pues ves qué haces con eso, ¿vale? Entonces, el punto principal y donde todo el mundo flaquea, todo el mundo, todos los guitarristas flaqueamos, me incluyo, eh, es en el estudio de la armonía funcional y sobre todo el tema de las triadas, que en la guitarra es un coñazo y es un laberinto. Pero justamente es súper importante, ¿vale? Pero súper importante. En un piano hay cosas que de tema triádico que se aprenden en una hora, porque es simplemente mover las mismas tres notas a raíz del piano y ya está. Pero en la guitarra es un lío. Sana, cerrame la puerta. En la guitarra es un lío, pero un lío, un lío, un lío, un lío. Pero justamente es el punto más importante para terminar de dominar la guitarra, ¿vale? Entonces, punto uno, las triadas, ¿vale? Aprendan bien a tocar en tríadas, ¿sí? Pero bien, en todo el mástil, todas las triadas, mayores, menores y aumentada y disminuida, y sus combinaciones, ¿vale? De una con otra, en todas sus inversiones y todo. Eso es fundamental, ¿vale? Una cosa que se puede aprovechar de ese aprendizaje es el sistema Kajet, que eso ayuda. En un primer momento te puede dar un buen approach ahí de cómo encarar el tema, porque es un poco lioso,
Eh, pero bueno, sistema Cajet con las triadas, ¿vale? Y después, una vez que tenés más masticado eso, empezás a trabajar las tétradas, ¿no? Bueno, las cuatriadas, los acordes de cuatro voces, y después empezás a trabajar los acordes con las tensiones, pero ya una vez que tenés las triadas masticadas, todo eso es más fácil, es muchísimo más fácil, porque es solo agregar una nota o cambiarla de lugar y toda esta cosa. No, no es de un día para el otro, pero no es como empezar desde cero con las triadas, que eso sí es un balde de agua fría ahí que te dan, sobre todo si ya venís tocando hace años y ya tocas bien tus cuatro chapuzas, pero las tocas bien, y de repente te metes con las triadas y decís, ¡pah! No sé tocar la guitarra, o sea, estoy otra vez desde cero. Es un poco así, pero bueno, ahí por eso digo que nosotros aprendemos mal a tocar, ¿no? Porque lo primero que deberíamos haber aprendido es eso, y después aprender las cuatro chapuzas a tocarla, ¿no? Pero bueno, primero aprendemos las cuatro chapuzas y después nos damos cuenta de que no podemos salir de las cuatro chapuzas. O al menos no podemos salir de una manera libre, ¿no? Porque siempre tiene que ser todo con un proceso de aprendizaje de un tema nuevo, que es por acá, y ahora hago esto, y hago lo otro, ¿no? Pero no podés tener una fluidez y una libertad creativa para tocar, porque estás siempre atado a lo que te sabes de memoria, ¿no? Después de eso, empezar con el tema de las escalas, tanto las escalas, digamos, matrices de todo, que sería escala mayor y las tres escalas menores. Y con el tiempo, en orden para mí sería primero desglosar lo que es la tonalidad mayor, con todos sus modos, ¿sí? Y después empezar a trabajar los modos que salen de las escalas menores, sobre todo la menor armónica y la menor melódica. Que eso ya digamos que es un paso muy avanzado, pero dependiendo del estilo, te va a dar muchísimo fruto, ¿no? Eh, y mira lo que te digo, a ese punto quizás estaría interesante también meter el tema pentatónico y no quedarte solo con la pentatónica menor. O sea, explorar el mundo de la pentatónica menor con su escala, con su nota blues, y explorar el mundo de la pentatónica mayor con su nota blues, y explorar el mundo de la pentatónica menor sexta, por ejemplo, que es muy interesante, y después utilizar todos esos colores en función de los acordes que tenés disponibles para utilizar esas escalas, ¿no? Siempre el tema de los modos, para mí es fundamental implementarlo a raíz de un acorde, ¿vale? O sea, cada modo es como que va pegado a un acorde, ¿sí? El modo jónico, por ejemplo, va pegado a un acorde mayor de primer grado. El modo dórico a un acorde menor de segundo grado, y así. Son uña y carne, no podés decir modo dórico y sin ningún acorde abajo, porque es que no tiene sentido, ¿vale? Eso es fundamental, ¿no? Para verlo de una manera clara, simple y sin volverte loco y morir en el intento, ¿vale? Eso es fundamental. Y una vez manchado eso, ya supongo que ya estarás tocando como un demonio, porque si asimilás todos esos conceptos aplicados al instrumento, es mucho. Una cosa es entenderlo. Yo siempre le digo a mis alumnos, una cosa es que entiendas el concepto, ¿no? Porque uno dice 2 más 2, 4, vale. Yo entonces entiendo que si sumo 2 más 2, obtengo 4, vale. Pero eso en la música no es así de sencillo, porque vos podés entender
un concepto musical, pero no quiere decir que seas capaz de tocarlo y de implementarlo a la guitarra, en este caso, ¿me entendés? Y en todos los tonos, y con los cambios de velocidad, y con los cambios de ritmo, y con las diferentes técnicas, con los diferentes sonidos y todas esas cosas. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el concepto normalmente se explica en 5 minutos, pero esos 5 minutos, llevarlo a la práctica, tenerlo en los dedos, como digo yo, te puede llevar 5 años, ¿no? Entonces no caigamos en el fallo que tiene muchísima gente en hablar mucho sobre teoría musical, pero después no son capaces ni de tocar ni siquiera nada, feliz cumpleaños, nada. O sea, ¿por qué? Porque tienen eso confundido. Una cosa es saber explicar y haberte leído un libro y ser inteligente y tener memoria y decir, no, porque lo que sea, yo qué sé, no sé. Pero otra cosa es aplicarlo a la guitarra y musicalmente, ¿no? Y en todos los tonos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí es fundamental la práctica, digamos, la práctica machacona de tirarte mucho tiempo haciendo lo mismo. El otro día vi un documental no me acuerdo quién era. Estaba hablando un contrabajista que había tocado con Miles. Y el tipo estaba diciendo que claro, tenía más años que Jesucristo, ¿viste? El tipo. O sea, totalmente de otra época, ¿no? Pero que se había tirado 4 años tocando, ¿qué tema era? Green Dolphin, creo que era. Green Dolphin Street o algo así. Creo que era ese tema, un estándar de jazz, ¿no? Pero él había tirado 4 años tocando todos los días ese tema. Pero no porque lo estaba tocando en un garito y todos los días tocaba, ¿no? Él lo estudiaba todos los días, 4 años, ese tema. Entonces, claro, cuando llegaba el momento de tocar ese, primero que estaba hasta los huevos ya de tocar ese tema, pero cuando llegaba el momento de tocar ese tema, imagínate, o sea, lo tocaba de memoria, no sé, durmiendo la siesta, ¿me explico? Y de todas las formas posibles, ¿no? Otra cosa, también es importante tener una práctica activa, ¿me entendés? Que yo siempre le digo a los alumnos, le digo, cuando practiquen un ejercicio, tenés que ponerle creatividad, ¿me entendés? O sea, si yo te paso un ejercicio que yo qué sé, que es hacer así, ¿no? Como para hacer determinada cosa, ¿no? Vale, hacelo así, pero también modificalo y hacelo de otra manera y inventate otras formas y sacale a ese ejercicio cosas, ¿me entendés? No te quedes siempre, si te dan uno, hago uno, porque al final el que quiere aprender es uno. Entonces, si yo te digo, hace uno, vos tenés 2 opciones, hago ese uno y ya está. O hago ese uno y hago todo lo que puedo con eso. Más o menos me busco la vida, me invento, qué sé. Entonces, de esa manera, el aprendizaje se hace mucho más fluido y tu creatividad va creciendo a raíz de que vas aprendiendo. ¿Me explico? Eso me lo dijo un profesor hace 1000 años, cuando era chiquito. Y yo cuando estaba en el conservatorio de música clásica con los libros de Carlevar y todo eso, yo me hacía las lecciones que me mandaban y después me inventaba un montón. Me las inventaba yo con combinaciones de dedos diferentes y cosas diferentes, ¿viste? Y después se las mostraba a mi profesor. Pero antes de que él me lo diga, y después me lo dijo un día que estaba muy bien eso, que el rollo, ¿no? Pero a mí me salía porque me daba curiosidad y ver qué pasaba si combinaba otros dedos y hacía otras cosas, y de paso creaba así como música mía, ¿no?
Entonces, eso está muy bueno implementarlo, ¿no? Si nunca lo hiciste, pues probalo, porque a raíz de una idea sacas miles. Y con eso me da paso a, cuando estás improvisando, lo mismo, a raíz de una idea sacas miles, ¿no? Si vos ya hiciste ese proceso anterior de modificar ejercicios cuando estás soleando y haces una idea clara, estás en el mismo campo de juego. O sea, modificás eso que estás haciendo, lo modificás en el momento, ¿no? Entonces, de una idea te podés tirar haciendo un solo de, no sé, de 3 minutos, ¿me entendés? Porque vas modificando, vas modificando, vas modificando, vas modificando. Y si estás acostumbrado ya desde el punto de vista melódico, de estar escuchándote realmente lo que estás tocando, mejor todavía, ¿no? Que eso es un punto muy, 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 muy importante. Aprender a escucharse a uno mismo. No tanto desde el lado autocrítico, que sí es importante tener autocrítica, pero tampoco boicotearse. Pero me refiero a escucharse en el mismo momento que estás tocando, es tener la capacidad de como salirte del cuerpo y escucharte desde fuera, a ver si lo que estás tocando está bueno, ¿viste? Y si no está bueno, cambiar. Y si está bueno, modificar y crear motivo melódico y variar y hacer cosas, ¿no? Pero si estás ensimismado en demasiado en lo que estás tocando sin tener esa perspectiva desde fuera, es muy complicado. Es muy complicado tener un discurso agradable y que tenga una continuidad y hacer algo interesante realmente. No digo difícil, digo interesante, que capte la atención del oyente de una manera bonita, ¿no? Porque hay muchísimos guitarristas que no son virtuosos para nada, pero captan tu atención, ¿viste? La captan. ¿Por qué? Porque hacen ese trabajo, o inconscientemente o en su momento lo trabajaron. No se sabe. ¿Viste cómo es esto? No somos todos iguales, no todos tenemos la misma condición. Entonces, algunos tienen que trabajar las cosas más que otros, y esos otros tienen que trabajar otras cosas más que los unos para llegar más o menos al mismo puerto, ¿no? Entonces, si tu caso es que tenés facilidad, pues tendrás que trabajar otras cosas, y si no tienes esa facilidad, pues tendrás que trabajar otras cosas. Pero son todos puntos muy importantes que a todos los niveles uno puede empezar a implementar en el estudio. La práctica, digamos, activa, digamos, de esta práctica así creativa, ¿no? De hacer lo que te dan y inventarte tus propios ejercicios con ese concepto, ¿no? No me refiero a hacer cualquier mierda, o sea, te dan para practicar un patrón y vos haces cualquier mierda, no. De ese patrón vos te inventás modificaciones que estén relacionados con esa cosa, ¿no? Porque si no, si abrimos la puerta de vale todo, pues terminamos en el caos como siempre. Otra cosa muy importante es justamente eso, intentar evitar el caos, ¿viste? La sobreinformación, el llenarte de libros, métodos, cosas que no vas a hacer nunca, porque no es fácil y todo cuesta. Entonces imagínate, si tenés 20.000 libros, vas a picotear un poquito de cada uno, no vas a aprender un carajo. Volvamos al concepto de practicar 4 años un tema, ¿no? Eso es mucho más productivo que estar chapurreando 4 años con cositas que vas encontrando y que te hacen gracia, y ya está. Otra cosa es decir, bueno, yo hoy hoy me lo dedico a aprender repertorio, ¿no? A aprender canciones nuevas para yo tener.
¿vale? Pues ese día te aprendes un tema nuevo que miras en YouTube o, o decir, venga, yo un día a la semana me gustaría pues agarrar cositas sueltas y implementarlas. Vale, si lo haces de una manera así organizada y que no te vas a tirar todos los días haciendo eso, digamos que no va a pasar nada. Pero corres el riesgo de que un día quieras aplicar un concepto muy complicado, que es lo que suele pasar, y en un día eso no te va a salir. Entonces un día tirado, ¿me entendés? Porque si vos agarras un concepto nuevo, tenés que llevarlo hasta el extremo, hasta dominarlo realmente. A lo mejor te lleva un año dominarlo eso. ¿Me explico? O 6 meses, ¿me entendés? Y vos solo tenés un día para dedicarle. ¿Me explico? Porque supuestamente tu rutina de trabajo debería de ser la que te dije antes, la de 4 años tocando un tema, ¿no? 4 años tocando un tema, ¿qué voy? 4 años, o no sé, te pones una meta, mirá, de acá a 6 meses quiero estar controlando las tríadas mayores y menores en todas las tonalidades y combinarla una con otra todas. Voy a ver si soy capaz todos los días de acá a 6 meses. A ver si tengo cojones. A lo mejor lo haces en 4. ¿Me explico? O a lo mejor llegás a los 6 meses y te das cuenta de que no. De que te hace falta otros 6 meses, ¿no? Pero hasta que no pases por ese proceso no vas a saber cuánto realmente te va a costar dominar una disciplina como por ejemplo el tema de las triadas, ¿no? Y así todo. Mi consejo, bueno, yo lo que le digo a mis alumnos y eso es organizarse los días de estudio y ponerse 3 o 4, dependiendo cuánto tiempo tienen por día para estudiar y cuántos días a la semana para estudiar, eh, ir dividiendo las horas como en conceptos, ¿no? O en asignaturas o en ejercicio, lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera tenés una forma periódica de ir practicando muchas cosas al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo, digamos, al cabo del mes, ¿no? Por ejemplo, los lunes una cosa, o los lunes haces 4 cosas, el martes tenés que volver a hacer esas 4 cosas, y el viernes, y así toda la semana. Entonces, podés decir, bueno, puedo estar al final de estos 6 meses, estoy haciendo estas 4 cosas, pero en 6 meses me las quito de encima, ya las sé. O sea, ya por fin voy a decir, esto lo controlo. ¿Me explico? Y después agregás otras 4 y así, ¿no? Evidentemente, cuanto más cosas domines, más rápido incorporás todo lo que viene después. A lo mejor después para aprender otra cosa no te van a hacer falta 6 meses, te van a hacer falta un mes o 2 meses. Pero siempre hay cosas que son muy complicadas, sobre todo de tocar, ¿no? Porque ya digo, el concepto es muy fácil, pero después los dedos hay que moverlo, hay que cambiar el uno con el otro, y la guitarra que es un rompecabezas, y, y, y lleva mucho tiempo memorizar. Después hay muchas cosas que depende de la edad que uno tiene cuando se decide a aprender bien. Hay cosas que la cabeza ya no las retiene de la misma forma que cuando sos chiquito. ¿Me explico? Y más si estás muy desacostumbrado a estudiar, que la cabeza no es que la tenés hecha polvo, pero ya no está acostumbrada a memorizar tanto ese tipo de cosas. Entonces no que no vas a poder, pero te va a costar un poco más, ¿no? Entonces tenés que ponerle más paciencia, ¿no? Que tenés que tirar la toalla y decir, no, esto no me lo voy a aprender más. Te lo vas a aprender, pero vas a tardar un poquito más. Sobre todo, muchas cosas te va a pasar, y no sé si te pasa ya, que vos estudias algo un día y pasaron 2 días y no te acordás. Parece que no lo hubieses estudiado. ¿Me explico?
Y eso es porque, ¿qué vas a hacer? Es así, eso tenés que ir machacarlo, machacarlo, machacarlo hasta que se te quede grabado y ya no se borra más, ¿no? Entonces, bueno, no vea las chapas que le solté. Entonces, ese es un poco, digamos, el tema para mí más importante, ¿no? Porque poner a hacer una clase de cómo practicar esto y cómo practicar lo otro, y venga, le enseño las triadas, venga, y ahora le enseño la escala pentatónica y el sheite de Detour. Al final eso es para nada, porque ni se lo van a aprender, ni lo van a volver a estudiar. ¿Y para qué? Y encima en YouTube está lleno de eso. Me parece más importante, desde un punto de vista mío, que soy estudiante y profesor al mismo tiempo desde hace más de, no sé, 35 años serán, que ya pasé por todos esos lugares, decirles un poco eso, la experiencia, qué es lo que yo haría si me encontraría en un punto quizás como el que les dije, ¿no? De llevar tiempo tocando o estar empezando y estar perdido en el camino, o estar aburrido, estar estancado, ¿viste? No estar contento con uno mismo, con lo que toca, sentir ese vacío, ¿no? Eh, pues me parecía muy importante, o algo productivo, darles ese punto de vista para ver si con eso se despierta esa motivación, y, y un poco mostrar cuál sería creo para mí, un camino correcto para combatir todas esas situaciones que les estoy comentando. No quiere decir que sea un camino fácil, obvio. Fácil es seguir quejándote y sintiéndote que tocas lo mismo, y poner el vídeo de YouTube con el backing track y tocar las 4 escalas para arriba y para abajo y listo. Eso es lo fácil. Pero si realmente querés pasar esa barrera, pues te va a tocar quemar pestaña y quemar yema de dedo, y, y meterte con lo que no te gusta y con lo que no te sale y con lo que te frustra. Pero digamos que es el camino que más satisfacción te va a dar después, ¿sí? De todas maneras, siendo realista, y también lo tengo muy comprobado en mí mismo y en alumnos y en amigos músicos, que el ser músico es un poco una frustración continua, ¿vale? No está la felicidad continua, no llegas nunca al Valhalla, ¿no? Cuando decís, venga, ya lo sé, no, eso no existe. Siempre te van a faltar 2 para el peso, pero sí es verdad que llegás a un punto donde sí estás a gusto con lo que haces, y te escuchás y te gusta, y decís, mira, no, podría estar mejor, pero no está tan mal, ¿no? Nunca va a ser que está buenísimo, pero decir, bueno, por lo menos no está tan mal, ¿no? O al menos a veces te puede llegar a pasar que escuchás algo sin darte cuenta que fuiste tú el que tocó, e incluso te gusta, hasta que te das cuenta que fuiste tú y empezás a escuchar los fallos, pero bueno, eso es así, ¿vale? O cuando llegás a dominar algo, lo disfrutás. Lo que pasa es que ese disfrute dura poco, y ya tu cerebro ya encontró otra meta más lejos, y ya lo que no te salía antes, que ahora te sale, ya no te importa, ya esto ya me sale, venga, ya que quiero hacer eso. Vale, siempre quiere uno ir más lejos, ¿no? Pero bueno, esa es una una buena forma de hacer, para estar siempre aprendiendo. Si vos te conformás con hacer el do acá y el sol,
no salís de ahí, ya está, y con eso sos feliz. Si ese es tu caso, ya está. No creo que hayas mirado este vídeo ni 5 minutos. Pero si tu caso es otro, que decís, este 2 ya me tiene podrido, aparte esto suena así, no me gusta, que quiero hacer otras cosas. Entonces, pues, tenés que aplicar todo esto que te comenté antes, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, ahí ya entra el tema de que la información está en todos lados, ¿viste? En YouTube, en cualquier libro que te encuentres por ahí de, de guitarra, o mismo los libros de Berkeley, o lo suyo es con un profesor que vos que tengas confianza, que te guste como toque, que te sepa explicar de una manera fácil y entendible para ti. Hay muchos profesores que tocan muy bien, pero explican muy difícil. Y eso viene bien a un cierto alumno, pero a otro a lo mejor no. Entonces tenés que buscar a alguien que cuando te explica lo entiendas, ¿viste? Que no te maree. O cursos, no sé, eso ya es un poco... Yo, en mi caso, la mejor manera que encontré es estudiar siempre con profesores, ¿sí? A lo mejor me tiro estudiando 2 meses, o 3 meses, o 6 meses, o, antes cuando era más chico, a lo mejor me tiraba un año con un profesor, y, y vas creando un vínculo y una rutina de trabajo, y ya te vas creando como un vínculo que siempre es importante. Que el profesor te conozca, que sepa cuáles son tus puntos débiles, y se apunta a eso, y te escuche de tocar y te corrija. Porque eso también es muy importante, porque hasta que uno desarrolla la autocrítica, digamos, la autocrítica válida, no la que te boicotea y que siempre te escucha que tocas mal, pasa mucho tiempo, y hasta que desarrollas eso que te digo de escucharte de fuera y poder ver qué es lo que podés cambiar, pasa mucho tiempo. Entonces que te lo diga alguien de fuera te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar sufrimiento, y vas a llegar a la meta más rápido. No quiere decir que tenga que ser con un profesor. A lo mejor sin ningún profesor tenés tu disciplina y tenés tu constancia, y te tiras solo y no pasa nada. ¿Me explico? Pero siempre es mejor eso, si no tenés oportunidad, obvio, de ir a una escuela de estas que te comento, que se sabe que son buenas, y ahí aprendes bien, ¿sí? Eh, si no es tu caso, porque ya sos mayor o no tenés tanto tiempo o lo que sea, eh, te aconsejo que estudies con un profesor, ¿vale? Si no es así, en alguna plataforma online que veas algún curso. Pasa que las plataformas online están muy bien, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A menos que sea algo muy, 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 por ejemplo, la plataforma donde estoy como profesor yo, que es una plataforma que pagás por año. Entonces estás un año tomando clases ahí. Entonces tenés revisiones en directo, y bueno, está como muy estructurado todo, ¿sí? Sí, o tomando un curso de algún punto específico que vos sepas que en ese momento que te hace falta. Por ejemplo, estás estudiando las triadas, ¿no? Y encontrás una plataforma donde te venden un curso de triadas, lo que sea, ¿no? Entonces, vale, decir, venga, pues mira, me compro este curso y voy a estudiar las triadas con este curso, ¿no? Y lo estudiás. Y hasta que no te salgas, si te tienes que tirar 6 meses con ese curso, te tirás 6 meses con ese curso.
no pasás a otra cosa, no te apuntás en 40 clases de cosas distintas, a eso bueno. Entonces, por eso con el profesor todo eso es como un poco más fácil. Es más dinero, pero tenés un contacto personal y privado con el profesor que te está mirando ahí, te está escuchando y te está pasando información y experiencia que al tipo gratis no le vino, ¿viste? O sea, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Hoy día hay muchas clases en internet gratis, pero no te olvides que en este mundo gratis no hay nada, ¿entendés? Entonces, si está esa info ahí gratis, es por algo, ¿no? Porque o es para promoción, o es para dar movimiento al personaje, en este caso, por ejemplo, yo, ¿no? O últimamente ya no subo más clases, ¿no? Porque ya no le veo sentido, ¿no? A lo mejor subo algún directo, lo que sea. Pues ya hay un montón de clases. Eh, pero bueno, eso mantiene que haya un flujo de gente que, que me conozca y que a lo mejor se apunta a tomar clases conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso están las clases gratuitas. Lo que pasa es que no dejan de ser clases sueltas, ¿entendés? Y clases que no se adaptan a nadie en concreto. Vaya, que sirven para pichulear. Mirá esto, el coso bemol. Mirá, sí, bueno, ahí quedó. No tenés un proceso como para llegar a eso y decir, bueno, mira, ahora que estamos haciendo esto, ahora vamos a incluir la novena bemol, entonces vamos a hacer estas cosas y entonces vas quedando toda una cosa homogénea con su base, ¿me entendés? Son todas cosas pichuleadas que decís, bueno, si sos muy espabilado, muy listo, y eso, pues a lo mejor lo podés enganchar y aplicar, pero es muy complicado. Es más complicado, pero es gratis. Entonces, es como todo, ¿viste? Si querés aprender bien, y guita tenés que soltar. Si no hay otra. ¿Me explico? Si querés aprender bien. Ahora, otra cosa, por eso los guitarristas, antiguamente, cuando yo empecé a estudiar, no había otra, ¿me entendés? O ibas con un profesor o ibas a una escuela, listo, se acabó. O te ponías con los discos todo el día. Y también, ¿me entendés? Porque yo aprendí así, con profesor o en la escuela y con discos. Y así. El tema de YouTube recién empezó, o sea, yo empecé a mirar cosas en YouTube cuando ya estaba el 2000 y pico. En el 2000, no sé si en el 2010, por ahí, que ya había material en YouTube, ¿no? Entonces imagínate, yo empecé a estudiar en el 90, creo que era. No, que en el 90, en el 80 y... Yo nací en el 75, en el 85 tenía 10 años, en el 84 empecé el conservatorio. O sea, más viejo que... Entonces, claro, en esa época no había nada. Había que eso, tocar y tocar y tocar y tocar, y un amigo te enseñaba una cosita, y a mí la pentatónica me la enseñó un amigo mío. Cuando yo estaba en el conservatorio ya estaba en ciclo medio. Y un día me enseñó la escala pentatónica, no sabía ni lo que era, y me quedé loco. Digo, ¿eso qué es? Así en plan blues, ¿no? Así como el rollo blues, así con la pentatónica y con la nota blues. No, me hizo toda la escala pentatónica y yo no entendía nada, le digo, "Uy", y se me dio vuelta la cabeza. No, bueno, un poco de mi historia. Bueno, nada, voy a mirar a ver si sigue. Esto se quedó acá como. El Facebook quedó ahí. El Facebook se quedó ahí tololo. No sé qué pasó.
No sé si está transmitiendo el Facebook. Ah, sí está transmitiendo el Facebook, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Nadie me... Ah, sí que salen los comentarios. En Instagram, en YouTube hay poquita gente. Bueno, ¿cuánto hace que llevamos ya? Ni idea, lo muestro acá. Bueno, más que nada quería probar esto de transmitir en varias plataformas y a ver si hay algún comentario que no se me haya pasado. Sí, Juanca dice, gracias por ese directo, maestro. De nada. Bueno, acá hay uno que me pregunta por la guitarra. La guitarra, esta guitarra, nada, es una Godin que está un poco cascada ya, que tiene mucho bolo. Esta es la Multiac con el MIDI, con el mástil ancho acá, no es la Slim. O sea que tiene el ancho como una guitarra española normal, ¿vale? Y nada, tiene todo el sistema MIDI con acá el ecualizador este. La verdad que a mí estas guitarras me gustan mucho para este tipo de toque así más suave, ¿vale? Para rascar y eso, estas guitarras no, para mi gusto no sirven, ¿vale? No sirven porque imagino que no están diseñadas para eso. No sé si hay otra que tiene caja, que esa la verdad que nunca la probé. Tiene un poco de caja. Y esa no sé si responde mejor para rasgar, ¿vale? Pero esta para tocar todo este rollo así, bossa, boleros, solitos, así. Por ejemplo, a ver si yo les hago esto.
ese rollo está buenísima. Tiene un toque muy suave. Lo que pasa es que cuando la apretás enseguida se ahoga. No tiene la pegada que tiene una guitarra española, ¿vale? Pero como todo, para todo. Bueno, Godín, la verdad que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho tocar con cuerda de nylon. Aunque no suelo tocar, muy raro que tenga que tocar con guitarra de nylon, a menos que sea una grabación. Pero en directo no suelo tocar con guitarra de nylon, pero realmente me gusta más tocar con guitarra de nylon que con guitarra eléctrica. De hecho, yo empecé a tocar con guitarra de nylon. Como ya les conté, hace 9 años. Tuve toda mi primera etapa con guitarra clásica. Entonces estoy muy acostumbrado, aunque ya la técnica de esta mano, evidentemente el nivel lo va perdiendo porque no estoy diariamente tocando con guitarra de nylon, ¿no? O sea, hay épocas que sí, y vuelvo a recuperar esa independencia sobre todo de esta mano, pero después otra vez me tiro otra temporada tocando con púa, entonces, aunque siempre estoy tocando híbrido, pero no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, sobre todo el ataque acá y los arpegios y esas cosas, aunque sí lo puedo hacer, evidentemente, pero no al nivel que podía hacerlo antes. Pero realmente me gusta mucho tocar con guitarra de nylon. Vale. Bueno, señores, me voy. Gracias a la gente que se conectó. Y nada, nos estamos viendo en un próximo directo. Estaré haciendo directos así por las 3 plataformas. Cualquiera que me quiera contactar ya sabe dónde encontrarme. Me puedo escribir por YouTube, por Facebook, por Instagram para preguntar clases. Ahora mismo está la cosa más tranquila, que ya en verano, cuando empieza la temporada, no doy tantas clases porque no tengo tiempo, así que si estás interesado ahora, es el momento, ¿vale? De ahora hasta mayo, a lo mejor hasta mayo, esos meses sí suelo dar, o sea, estar más enfocado a dar clases, y ya después a partir de mayo hasta otra vez noviembre, octubre, noviembre, ya no doy tantas clases porque ya me quedo con gente con pocos alumnos, porque es que si no, no me da la vida, y eso. Antes de despedirme voy a tocar otra vez el tema, así mañana no me hace falta tocarlo, con el criterio de tocar el tema durante 4 años todos los días. Nada, bueno, este tema, la verdad que no. Cada vez que hago así parece que me falta un diente. Mirá. Pero está, la magia del cine. Bueno, nada, me despido con este tema, dedicado a mi madre, que seguramente después, y a mi padre, a mi madre y a mi padre que siempre me ven después. Chao chicos, un saludo.